Y bueno, lo que era en primer lugar, es en segundo lugar, desearle una pronta recuperación a Miguel Ángel Valero, que era la persona que ya está moderando esta mesa y pues, como experto en temas de capacidad y accesibilidad y como profesor de esta escuela, pues como digo, era el que le tocaba. En este caso, bueno, pues dado que está con un problema de salud, pues le toca estar aquí, ¿no? Bueno, en principio, me gustaría recordar que, por lo menos desde la universidad y en concreto de esta escuela, venimos trabajando no solamente en temas tecnológicos, en este caso en las tecnologías de información y comunicaciones, como una escuela de telecomunicaciones que somos, sino también en una serie de factores humanos, en esos sin los cuales no tienen sentido estas tecnologías. Hace 7 años que pusimos en marcha en esta escuela un hogar digital accesible, que le llamamos en aquel momento, en el que se han desarrollado bastantes actividades, tanto de formación, incluso con programas Ascens desde el extranjero, con alumnos extranjero, y bastantes proyectos de I+D, algunos pues, que han sido premiados. Y bueno, pues simplemente ayer alguien mencionó aquí en la jornada de ayer uno de los mensajes que decía Google, decía que el futuro es móvil, ¿no? Decía alguien. Y efectivamente el principal interfaz que nos vamos encontrando todos es un teléfono móvil, un teléfono inteligente. Y también lo que vemos en ese hogar digital y en esas futuras Smart Cities de las que también se hablaba ayer, pues que también el control y todo el seguimiento pues será móvil o será a través de conexiones inalámbricas. En esta mesa precisamente pues tenemos a representantes de los principales operadores, al menos 3 tienen servicio de comunicaciones móviles y ahora con los móviles virtuales pues prácticamente supongo que cualquier operador de telecomunicaciones también es operador de móviles, ¿no? Y nos van a dar pues una visión de su visión de la responsabilidad social tecnológica, es decir, de cómo se relaciona la tecnología con los factores humanos de los cuales, como decíamos, somos los principales interesados, en concreto en sus empresas. Así que sin que yo tenga que seguir hablando más, le doy la palabra al primer ponente, que es el representante de Vodafone, don José Manuel Sedes, manager de responsabilidad social corporativa. Muy bien. Te dejo el sitio. Te abro la... Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, pues dar las gracias a los organizadores por invitarnos. Y en segundo lugar, decir que mi presentación va a ser muy esquemática e intentando dar una visión muy general de las cosas que hacemos desde Vodafone en el ámbito de la responsabilidad social tecnológica, de la responsabilidad social corporativa. Desde luego va a ser una visión muy rápida, muy puntual de cada uno de los temas y si luego hay tiempo para el debate, luego pues en lo que sea turno de preguntas y respuestas, pues podemos entrar en el detalle de algunos de los temas que voy a comentar. Bueno, cuando las empresas tenemos que decidir en qué actividades vamos a trabajar en temas de responsabilidad social, lo primero que tenemos que hacer es preguntar y atender qué es lo que está pasando en el mundo. Y en el mundo hay, digamos, que 2 grandes cambios. Por un lado, está los retos a los que desde el punto de vista de la sostenibilidad se están enfrentando la sociedad en su conjunto, que incluye pues, temas como la biodiversidad, el cambio climático, etc. Esos retos son importantes hoy en día, pero son todavía más importantes cuando vemos las proyecciones de la ONU de lo que va a ser la evolución de la población. Estamos hablando de que para el año 2050 la previsión es que en el mundo haya pues del orden de 9.000 millones de personas y curiosamente entonces el 85% de esos 9.000 millones de personas estarán en lo que hoy llamamos países emergentes. Eso lo que hace es que realmente nos plantea una serie de retos que tenemos que afrontar todos como conjuntamente entre empresas, gobiernos, individuos, sociedades, centros de investigación, todo el mundo, porque nadie tiene la solución a este tipo de retos a los que realmente nos enfrentamos. Nosotros solemos hablar de un concepto que se llama la hipereficiencia tecnológica o hipereficiencia basada en la tecnología, que es la única que nos puede permitir pues, dar retos, solución a esos retos de cara a ese futuro que se nos viene encima y además complicado. Si lo trasladamos a España, por ejemplo, hay otros números que conocen perfectamente, que es todo lo que tiene que ver con las personas con necesidades especiales. Estamos hablando de que casi 4 millones de personas con discapacidad. Estamos hablando de que de esas personas mayores de 65 años estamos hablando que es prácticamente un 60% y que luego, por otra parte, realmente existen otras personas que en un momento de su vida
tienen que afrontar los retos, las limitaciones que están afrontando todos los días las personas con discapacidad. Y se suele decir que un 39% de la población en algún momento de su vida tiene que afrontar esas mismas barreras por parte de la sociedad. Y si estamos hablando de personas mayores, estamos hablando de que en España hay alrededor de más de 8 millones de personas mayores de 65 años, y si estamos hablando de mayores de 55, estamos hablando ya de 12 millones de personas. Y además con un matiz importante, y es que para el año 2050 está previsto que España tenga el 35% de la población sea mayor de 65 años, siendo el segundo país más envejecido del mundo después de Japón. Con lo cual, tenemos unos retos desde el punto de vista de sostenibilidad, tenemos unos retos desde el punto de vista de personas con necesidades especiales, y los operadores, en este caso, tenemos que ofrecer soluciones. En ese marco, nosotros hemos definido una estrategia de responsabilidad social de la compañía que va orientada precisamente a utilizar el potencial de nuestros productos y de nuestros servicios precisamente para intentar dar solución a esos dos tipos de retos, los retos de la sostenibilidad y los retos de tipo social de personas con necesidades especiales. En esa slide que les planteo, nosotros solemos decir que hay una necesidad por parte de las organizaciones de aprovechar las oportunidades que estos retos nos ofrecen. Y un poco en respuesta a las teorías de Michael Porter y de Mark Kramer del valor compartido, lo que intentamos es ver cómo con nuestros productos y nuestros servicios podemos dar solución a esos grandes retos. Nosotros estamos planteando soluciones en dos ámbitos. Por un lado, lo que son productos y servicios sociales, que son orientados a mejorar la calidad de vida de las personas, aumentar su autonomía, favorecer el envejecimiento activo, aportar seguridad, etcétera. Y luego, por otro lado, estamos proponiendo soluciones orientadas a aprovechar el potencial de nuestra tecnología para que otros sectores disminuyan su contribución al cambio climático. Y es aquí donde se encuentran soluciones de M2M, de máquina a máquina, orientadas a conceptos como las ciudades inteligentes, redes eléctricas inteligentes, logística inteligente o sistemas de producción inteligente. Entonces, son esos ámbitos en los cuales voy rápidamente a dar un repaso por encima. Desde luego, también llevamos a cabo actividades de tipo interno de la compañía, orientadas a un comportamiento ético y responsable con la sociedad. Entonces, por ejemplo, tenemos actividades orientadas a que un menor no pueda tener acceso a contenidos inadecuados para su edad, o que, por ejemplo, estemos implementando soluciones orientadas a disminuir nuestra contribución al cambio climático, o de cara, por ejemplo, al tema de empleados, estamos favoreciendo el voluntariado corporativo, del cual espero poder exponer un vídeo de cómo la tecnología puede ayudar en situaciones de emergencias. Bueno, cuando hablaba antes de las soluciones para personas con necesidades especiales, yo tengo aquí a mi buen amigo José Manuel Azorina, que yo creo que casi todos conocéis, que es el padre de la criatura en nuestra compañía, es decir, es el que ha fomentado todo el desarrollo de productos y servicios orientados a personas con necesidades especiales. Ahí podemos incluir las personas con discapacidad visual, y nosotros en su momento, desde el año 2004, pues desarrollamos soluciones como, por ejemplo, Vodafone Speak o Talks, y lo ofrecemos a nuestros clientes. La diferencia es que, afortunadamente, después de este tiempo, ya hoy en día los fabricantes incluyen en los sistemas operativos aplicaciones que permiten precisamente para que una persona con discapacidad visual pueda hacer uso de esa tecnología. En el tema de personas con discapacidad auditiva, tenemos soluciones, tarifas especiales para este grupo de personas con discapacidad auditiva, o desarrollamos también lazos inductivos que permiten una comunicación clara y limpia para aquellas personas que utilizan un dispositivo, un audífono de bobina T. Por otra parte, también tenemos un servicio de atención específica para personas con discapacidad auditiva, de forma tal que pueden comunicarse a través de una solución vía email. Para personas mayores, pues para personas mayores tenemos soluciones orientadas a productos muy específicos, creo que algunos lo han visto aquí en la entrada, en la exposición, orientados a que personas mayores puedan hacer uso de un teléfono más sencillo, con una pantalla con números grandes, con unas teclas grandes y además con un botón de emergencia que se programa. Este servicio, este producto lleva además un servicio que se llama Vodafone Activo, por el cual
proporcionamos de forma gratuita servicios asistenciales o cobertura asistencial en temas como, por ejemplo, pueda ser temas nutricionales, temas jurídicos, temas sociales, etc. Y por último, también para comentarles, por ejemplo, en personas con enfermedades crónicas, por ejemplo, el Alzheimer, en España hay alrededor de 800.000 personas, pues tenemos un servicio en colaboración con la Cruz Roja por el cual se pueden establecer para una persona cuáles son las zonas de seguridad en las cuales se puede mover y en el caso de que se mueva fuera de esas zonas, pues salte una señal de alarma a aquella persona que es responsable de esta persona con Alzheimer. Bueno, nosotros veníamos comercializando nuestros productos y nuestros servicios para personas con necesidades especiales y una organización de la discapacidad nos dijo, nos parece fantástico que lo estéis haciendo, pero no sé si lo sabéis, que vuestras tiendas no son accesibles. Y le dijimos, pues tenéis toda la razón del mundo. Y acometimos un proyecto que nos llevó 2 años y medio, que fue hacer accesibles nuestras tiendas. Fuimos la primera empresa en España en tener un certificado de accesibilidad universal de nuestras tiendas, porque hasta entonces pues, existían algún que otro edificio accesible, como por ejemplo el Guggenheim o alguna playa accesible, etc. Edificios singulares. Sin embargo, no existía una red comercial de tiendas accesible. En estos momentos, el 92% de nuestras tiendas tienen este certificado de accesibilidad universal. También ponemos a disposición de las entidades del tercer sector nuestros productos y nuestros servicios. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, con el tema de mensajes solidarios, pues estamos ofreciendo a las entidades con las que colaboramos, que son más de 70, pues la posibilidad de que puedan financiarse a través de las aportaciones, en este caso de nuestros clientes, enviando un mensaje a un número que es el 28052 y con una palabra clave que escoge cada una de las entidades, o donamos servicios, líneas de voz y de datos a las entidades del tercer sector para que puedan desarrollar su actividad. En el ámbito de las personas mayores tenemos, por ejemplo, soluciones con Cruz Roja, como por ejemplo la Social TV para 3G, para tercera generación, donde lo que se hace es una red social a través de un interface que para ellos es muy cómodo, como es la televisión, y que les permite crear redes sociales de personas mayores. O, por ejemplo, en el campo de las personas con discapacidad, nuestra fundación ha desarrollado un portal de accesibilidad, de apps accesibles, se llama Apps Accesibles. Ahí tienen el código BIDI por si alguien se lo quiere descargar, y realmente tenemos ahí una relación de aplicaciones que están orientadas a favorecer la accesibilidad. Ahí están alguna aplicación como por ejemplo que se llama Gari, que orienta y da recomendaciones sobre cuál es el tipo más adecuado de terminal en función de cada discapacidad. O por ejemplo tenemos otra aplicación que se llama Tour for All, que tiene más de 1300 establecimientos en los cuales se indica el nivel de accesibilidad. O por ejemplo otra aplicación que se llama Accessibility, en la cual están identificados 17.000 puntos de interés y para los cuales se indica dónde se encuentran y cómo acceder a los mismos y cuál es el nivel de accesibilidad de todos ellos. Aparte de estas soluciones, lo que hacemos es formar en las nuevas tecnologías tanto a personas con discapacidad como a aquellos profesionales de las TIC que en su momento van a tener que desarrollar aplicaciones, y el mensaje que nosotros trasladamos es que esos diseños de esas aplicaciones se hagan ya desde partida teniendo criterios de accesibilidad. Entonces, para nosotros es muy importante que en los másters que colaboramos, que tenemos diversos másters en los que estamos participando, en esta escuela por ejemplo, pues el mensaje fundamental es que las TICs, las soluciones, tienen que ser accesibles ya de entrada y que no tengamos que estar desarrollando luego posteriormente soluciones adicionales. Estamos formando a más de 7.700 personas el año pasado en el uso de las TIC por parte de personas con necesidades especiales, y hemos formado, por ejemplo, a más de 1.100 personas en un proyecto que se llama Elabora, que está orientado a la integración sociolaboral de personas con discapacidad. Todo esto también tiene su correlación en otros mercados, es decir, tenemos soluciones, por ejemplo, que pueden ser más novedosas que en el mundo desarrollado, como nosotros podríamos pensar. En mercados emergentes tenemos una solución que, por ejemplo, permite realizar transferencias a través del móvil, cosa que, por ejemplo, nosotros aquí no nos planteamos. Pero hay otras soluciones de tipo social asistencial orientadas a que, por ejemplo, los visitadores médicos rurales en zonas
como por ejemplo Sudáfrica, eviten que un paciente se tenga que estar desplazando a grandes distancias a un centro de salud para controlar determinados parámetros. Entonces lo que hemos desarrollado es una aplicación que permite que esos visitadores médicos rurales puedan realizar un chequeo muy rápido de la persona en cuestión, del paciente, y en función de los resultados de los parámetros que los envía al centro de salud, le dicen, pues continuemos el seguimiento o que se venga inmediatamente para acá. O por ejemplo también hay soluciones para controlar las vacunas de la malaria en Tanzania, que es un proyecto que tenemos conjuntamente con IBM y con Novartis, por una aplicación también muy sencillita que permite, el gran problema que tenían era que se quedaban sin stock de vacunas. La malaria es una enfermedad que afecta a 3 millones de personas en Tanzania y realmente la solución es muy sencilla. Lo único que hay que tomarse la vacuna, pero tiene que haber vacunas en los centros asistenciales. Y lo que estaban teniendo era que un 70% de los casos se quedaban sin esas vacunas. Hemos desarrollado esa aplicación para precisamente evitar que se queden sin stock. Y por último, ya para finalizar, en el tema de las Smart Cities, sí quisiera comentarles que creemos que es uno de los futuros que se afrontan junto con el tema de las soluciones TIC para la salud. Creemos que ese es el gran futuro que está ahí. Las necesidades, por ejemplo, en estos momentos de cobertura asistencial de enfermos crónicos hace que nada más un 44% de la población que tiene al menos una enfermedad de tipo crónico requiere el 77% de los recursos. Estos datos son del Departamento de Salud del Gobierno vasco. Por lo tanto, y uniendo a las primeras slides que ponía de evolución de la población, realmente si sumamos personas mayores, si sumamos discapacidad y si sumamos enfermedades crónicas, hace que la e-salud tenga un gran futuro en estos momentos. Y quisiera también comentar que no solamente en los temas de nuestras soluciones para personas con necesidades especiales, hay también otro colectivo de personas con necesidades especiales que son los menores. Entonces, lo que desarrollamos son soluciones para que estos menores no puedan acceder a contenidos inadecuados para ellos. Claramente, pues son los contenidos orientados a adultos, si sus progenitores no lo quieren, de forma tal que sus progenitores tienen la posibilidad de poner ese tipo de controles, ese tipo de soluciones de control parental para que los menores no accedan a ese tipo de contenidos. Y quería finalizar con un vídeo sobre cómo las tecnologías de la información y la comunicación pueden ayudar, por ejemplo, en situaciones de emergencia. Este es un proyecto que tenemos en colaboración con Huawei, Telecomunicaciones Sin Fronteras y la Cruz Roja, por el cual nosotros podemos desplegar equipos que favorecen las comunicaciones móviles, en este caso, en el caso de que haya un desastre, una emergencia. Entonces, si me permiten, es un vídeo de 1 minuto nada más. Espero que se oiga. Está en inglés, pero es subtitulado. Telecom Sans Frontières is a leading NGO supported by Vodafone Foundation, providing emergency telecommunication services to affected civilians and relief organizations in areas struck by war, natural disasters, or man-made catastrophes. Restoring communications in disaster zones enables rescue teams to work more efficiently and ultimately help save lives. TSF is the designated first responder for the UN Emergency Telecommunications Cluster. From its 3 operational bases in Nicaragua, France and Taiwan, TSF personnel are ready to reach any emergency location in the world within 24 hours. The primary goal for TSF is to reach the affected nation and set up communication facilities as quickly as possible in the first hours of an emergency. A vital element is to provide a telecommunications system that's easy to transport with quick installation, activation and efficiency at the same time. The solution was developed by Vodafone and technological partner Huawei Technologies. It is called Instant Network. This prototype GSM ultra-portable network incorporates the latest technological innovation. It weighs less than 100 kilos and can be packed in just 3 suitcases. This allows easy transportation on commercial flights to any place around the world. Once in the disaster zone, it provides instant mobile coverage in less than 40 minutes. It supports 500 users, scalable up to 12,000, and works with any GSM-capable phone.
It is the best in its class grid-based station. ASTAD network has been tested in Spain, Kenya and Egypt and has potential for both humanitarian application and commercial use. ASTAD network is a technology breakthrough in emergency communications. Bueno, pues nada más para darles una idea de que el mensaje fundamental, y con esto quiero acabar, es que, y uniendo a la primera transparencia que ponía, las telecomunicaciones, nuestros productos y nuestros servicios pueden aportar soluciones a lo que son los grandes retos que afrontamos desde el punto de vista social y desde el punto de vista de sostenibilidad por parte del mundo y por parte de nuestro país en concreto, pero el mensaje fundamental es que necesitamos la colaboración de todos. Todos estos proyectos que he ido comentando pues se hacen siempre con la colaboración de las organizaciones que representan a los colectivos con necesidades especiales y, desde luego, con universidades, centros de investigación, etc. Nosotros sabemos de telecomunicaciones, lo justo, de promover estos servicios, pero la idea básica es que necesitamos la colaboración absolutamente de todos. Y por mi parte, nada más, darles las gracias por la atención y a su disposición para cualquier pregunta luego. Gracias, José Manuel. Pasamos al siguiente miembro de la mesa, don Fabián García Pastor, gerente de Asuntos Públicos de Telefónica. Y bueno, tienes la palabra y luego me dices cuándo. Muchas gracias. Buenos días a todos y encantado de estar aquí y de contaros algo que espero que sea interesante. La verdad es que nosotros desde Telefónica estamos haciendo varias cosas, diversas cosas dentro de este ámbito, algunas conocidas y otras menos. Seguramente que algunos de vosotros conocéis los Ability Awards, otros proyectos como Telefónica Accesible, pero hoy yo lo que voy a hablar, que es un poco lo que he preparado en esta presentación, es cómo la universidad, también conjuntamente con Telefónica, pues puede contribuir dentro de este área. Estamos aquí en la universidad, algunos sois estudiantes, también hay algún profesor, entonces pues me ha parecido interesante pues para contar algo distinto, que quizá a lo mejor se conoce menos, ¿no? La universidad todos sabemos que es fuente de conocimiento, pero también es fuente de mucha energía positiva, que creo que es muy relevante ponerla en valor para este tipo de cosas también, ¿no? En este sentido, desde Telefónica hemos puesto en marcha un instrumento que hemos llamado LES, Laboratorio de Emprendimiento Social, cuyo objetivo precisamente es promover dentro de la universidad el desarrollo de aplicaciones tecnológicas, de aplicaciones TIC con objetivos sociales, es decir, con objetivos que correspondan a una demanda social, a una necesidad social. Con este instrumento lo que se hace fundamentalmente es facilitar tres cosas para que cualquier idea que surja dentro del ámbito universitario no se pierda. Tres cosas que son, la primera, proporcionar un espacio físico, es decir, aquel que tiene una idea, un grupo, una persona, un conjunto de estudiantes que tienen una idea para desarrollar una aplicación TIC dentro del entorno social, que satisfaga una necesidad social, pues darles un espacio físico que muchas veces es muy relevante a la hora pues de buscar sinergias, a la hora de desarrollar cosas conjuntamente. En segundo lugar, no menos relevante, una mentorización. Estas ideas, pues muchas veces son muy buenas ideas, pero lógicamente ponerlas en marcha cuesta. ¿Qué vamos a contar a nivel de emprendimiento, ¿no? Lo que cuesta poner en marcha las cosas nuevas, ¿no? Muchas veces pues no se tiene el suficiente conocimiento técnico, a lo mejor el técnico sí, pero no el comercial, o no el de marketing, o el de estrategia, ¿no? Pues lo que facilitamos es una serie de mentores, un conjunto de mentores de primera calidad, para que los estudiantes pues, puedan desarrollar sus ideas. Y en tercer lugar, financiación también. Las ideas hay que empujarlas y hay que empujarlas también financieramente, ¿no? Entonces, esos son los tres factores clave que estamos proporcionando dentro de este laboratorio de emprendimiento social para que cualquier idea que surja dentro del ámbito universitario vaya adelante con esa energía que procede de la universidad también. En este momento lo estamos haciendo con 6 universidades, una de ellas es la UPM, también con la Universidad de Alcalá de Henares, con la Universidad de Valladolid, con la Universidad de León, con la Politécnica de Valencia y con la UNED, lo cual a su vez da una energía múltiple, sinérgica, es decir, muchas veces, y aquí desde la universidad lo sabéis, se trabaja un poco de forma endogámica, hay que reconocerlo desde la propia universidad. Entonces lo que estamos tratando es de buscar sinergias, de cruzar fuerzas, de dar esa energía desde diferentes sitios. Finalmente os daré un ejemplo mucho más concreto de todo esto. Dentro de este LES, Laboratorio de Emprendimiento Social,
hemos hecho hace 2 fines de semana un evento que ha resultado francamente muy bien y que lo hemos llamado Hack for Good. Hack de hacker. Muchos pensaréis todavía que los hackers son malos y por eso lo hemos llamado Hack for Good. Hackers para bien. Los hackers pueden ser buenos o pueden ser malos. Son simplemente gente que hace cosas que les gusta desarrollar y que normalmente nos han contado pues, que entran en el Pentágono o entran no sé dónde y hacen cosas raras. Pues es verdad, hay algunos que sí, pero hay otros que no. Hay otros que hacen pues, cosas pues, muy interesantes realmente también, ¿no? Entonces, en este Hack for Good hemos creado un ecosistema sostenible muy interesante. Por un lado, personas de todo tipo que han propuesto sus retos sociales a través de una web que ha estado abierta durante unos meses con anterioridad a este fin de semana pasado y que han propuesto pues, sus necesidades, las necesidades que ellos veían que eran importantes desde 4 ámbitos que abrimos al principio. Uno, jóvenes y desempleo. Nos parecía que es un ámbito muy importante realmente en este momento, ¿no? Sabéis que la OCDE creo que es 35% de jóvenes están en paro, en España las estadísticas dicen que el 50% aproximadamente, entonces creo que las TIC pueden contribuir muy positivamente a la empleabilidad de los jóvenes. Este era uno de los ámbitos. Una segunda línea temática era la de envejecimiento activo. Acabas de comentar algunos datos que son absolutamente relevantes. Se va a duplicar los mayores de 65 años en los próximos años y el 35%, que mencionabas, en el año 2050 será mayores de 65 años, lo cual supone, para verlo más claramente, 1 de cada 3 personas será mayor de 65 años, más de eso todavía. Necesidades de salud, necesidades de ocio, necesidades de educación. La universidad ya no será como es ahora. Siempre hemos pensado que la universidad es para los veinteañeros, ¿no? Para los jóvenes, ¿no? Realmente. Será para los mayores también. Los mayores van a pedir cada vez más educación, ya la están pidiendo. Lo que pasa es que dentro de nada serán más de 1 de cada 3 personas serán mayores. Esta era una segunda línea temática. Una tercera, discapacidad. Y una cuarta, nuevas formas de innovación social. Dentro de estas 4 líneas temáticas se pidieron retos, es decir, qué se podía hacer para contribuir desde el punto de vista de las tecnologías a cada una de estas líneas temáticas. Y se recibieron del orden de unos 60 aproximadamente, de todo tipo de personas, es decir, desde una persona individual hasta una ONG, hasta una empresa, pues dijeron las cosas que eran interesantes hacer. ¿Qué? Pues por ejemplo, alguien propuso un tontón, un navegador, pues para personas con discapacidad, que pudieran pues, moverse por su barrio o en un edificio, etc. Y como estas, pues, un marketplace de empleo centrado en una actividad determinada, por ejemplo. Bueno, pues cosas muy diversas, algunas más razonables, otras más innovadoras, pero completamente abierto. Por lo tanto, se recibieron estos retos, por un lado, y por otro lado, conseguimos, nosotros fuimos facilitadores únicamente, los organizadores, que fueron fundamentalmente la UPM, Telefónica y la Fundación Haz lo Posible. Creamos este ecosistema de tal forma que se reunieron unos 400 desarrolladores, unos 400 hackers, casi todos procedentes de la universidad, pero no solamente procedentes de la universidad, en 6 ciudades, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Las Palmas de Gran Canaria y en Valladolid. Por lo tanto, retos y solucionadores. Llamábamos Social Challengers, los que ponían estos retos, y Social Makers, los que desarrollaban esos retos. Durante ese fin de semana se juntaron ambos, se presentaron esos retos y se desarrollaron. ¿Cómo? Pues de una forma autosostenible, por decirlo de alguna forma. Los desarrolladores lo que hicieron es, en función del interés de los propios retos y en función de sus presentaciones, escogieron aquellos que les parecía más interesante desarrollar. Formaron sus propios equipos, algunos de ellos se formaron allí mismo, en cada una de estas ciudades, en este caso en Madrid fue en la UPM, en una ciudad universitaria, y conformaron sus equipos y se tiraron 2 días trabajando. Algunos de ellos no durmieron el sábado, 20 se quedaron sin dormir en la noche del sábado, y el domingo nos presentaron sus aplicaciones. Algunas de ellas sorprendentemente acabadas, os puedo decir. Pero os digo, la energía realmente que procede de la propia universidad, y cuando en un entorno favorable, pues la gente consigue desarrollar pues, su actividad. Entonces, os preguntaréis qué tipo de aplicaciones, pues os voy a contar a modo de ejemplo algunas de ellas. Una de ellas fue precisamente esta que mencionaba el reto anteriormente. TokTok es una aplicación para un iPhone que lo que hizo fue realmente desarrollar un navegador pues para personas con discapacidad.
de tal manera que cuando están paseando por ahí, discapacidad intelectual, perdón, cuando están desorientadas, dando un paseo, pues fácilmente pudieran orientarse pues, para volver a estar con su cuidador o a su casa o lo que fuera, ¿no? Otra de ellas, Signame. Signame, un traductor del texto de una página web al lenguaje de signos. Se hizo allí mismo. Lógicamente estará acabado pues como esté acabado, porque esto va a continuar de diversas formas, pero los desarrolladores, que en este caso fue un grupo de 4 personas que lo hizo en Bilbao, desarrolló esta aplicación que correspondía a otro reto. No me quiero extender más, simplemente os quería comentar un poco un instrumento desarrollado prácticamente ad hoc, al estilo hackathon, para promover realmente de una forma autosostenible, porque sí, estos desarrolladores hay que decir que se juntaron por interés propio, es decir, por el interés del ecosistema creado, de los retos planteados y de algunos premios que los patrocinadores pusieron. Os puedo decir que después de haberlo vivido y de haber hablado con muchos de ellos, los premios fueron menos importantes. Nos esforzamos mucho en buscar patrocinadores para dar algunos premios, pero muy posiblemente la mayor parte de las personas que aparecieron aquí, jóvenes, hubieran hecho estas mismas aplicaciones sin estos premios también. Se movían por su interés en la innovación social, por interés en los retos planteados y por el interés de hacer algo desde el punto de vista de la tecnología para satisfacer estas necesidades sociales. Finalmente os voy a poner, dentro de esta colaboración que mantenemos con las universidades desde Telefónica, en el ámbito del que estamos hablando aquí, os voy a poner un pequeño vídeo para que veáis otro tipo de cosas también que estamos haciendo y que acabamos de presentar. Lo hemos presentado el lunes pasado en la jornada de la Cátedra de Alcalá y que vais a ver el interés que tiene también, como con algo realmente sencillo, muy poco tecnológico hay que decir en este caso, pero que en su momento tendrá una cierta tecnología tamén, pues se puedan hacer este tipo de cosas. Si me lo pones un poquito, es un vídeo que es de 9 minutos, pero vamos a poner la primera parte solamente. Esto se ha presentado el lunes pasado y por eso pues, es muy actual y creo que es interesante. ¿Se puede describir si hay audio de descripción para los que no lo ven? Sí, es hablado el vídeo. ¿Alguien lo puede contar? ¿Lo puedes contar? Sí, mientras no hablan puedo contarlo. Entonces lo que vamos a ver, estamos en... estamos viendo a un niño con parálisis es un alumno del Colegio de Educación Especial de Virgen del Amparo de Guadalajara y somos el único centro de educación STEM. Lo que vamos a ver, si quieres lo comento después, pero ahora es un andador que se ha desarrollado en la Universidad de Alcalá para niños con parálisis cerebral, que en este vídeo pues vamos a ver a Lorenzo, que lo estamos viendo ahora, como lo usa por primera vez, y fundamentalmente es esto. Entonces lo van a contar y yo creo que al escucharlo pues lo verás. Hombre, si no lo ves vas a perder un poco el carácter emocional del tema, porque aquí realmente lo que la gente, cuando el lunes pasado lo presentábamos, estaba la madre de este niño, no, de la niña que viene después, que es Isabel, y claro, nos decía, Isabel es la primera vez que andaba, entonces es un niño que tiene 6 años, o 7, y había visto desde una silla de ruedas toda su vida pues como andaban los demás, y gracias a este andador pues fue la primera vez que anduvo, y bueno, pues era muy emocional el tema. Que hay en la provincia de Guadalajara. La ciencia que produce la Universidad de Alcalá se pone al servicio de la sociedad. Tenemos una cátedra con Telefónica que está orientada especialmente a aplicaciones dentro del terreno de las tecnologías que pueden ayudar a las personas con discapacidad. CAPTA es la cátedra para la mejora de la autonomía personal de Telefónica en la Universidad de Alcalá. El andador está pensado fundamentalmente para niños con parálisis cerebral, en muchos casos con graves afectaciones motóricas, y en casi todos los casos vienen con una afectación cognitiva relativamente importante. La idea era construir unos andadores, unos walkers, para personas que por sus características económicas y por sus características sociales no iban a poder tener acceso a ellas. Entonces la idea era desde la universidad poder facilitar el acceso a este tipo de ayuda.
y hacerlo a través de los colegios. El sistema consiste básicamente en conseguir desgravitar que buena parte del peso del niño recaiga sobre la estructura del andador y no sobre su estructura, y de esa manera que el niño esté en una posición de bipedestación con muy ligero peso sobre su estructura, de tal manera que con pequeños movimientos que el niño pueda dar, pueda conseguir desplazarse. A veces le cuesta un poco arrancar, pero cuando arranca, habéis visto su cara, todo lo dice todo. Es muy feliz, el resto de la gente que lo ve también... No tenemos buena conectividad, ¿no? Contagia esa felicidad, todo el mundo al verlo andar pues disfruta. Nuestro colegio es un centro perteneciente a la Orden Hospitalaria de los Hermanos de San Juan de Dios. Atendemos alumnos con graves discapacidades motoras, cognitivas, y la mayoría de ellos con serios problemas de salud. Ella es Isabel, tiene 9 años y tiene una enfermedad mitocondrial. Tiene una marcha facilitada por el adulto y necesitábamos una ayuda técnica que sustituyese la ayuda del adulto para generalizar todos los beneficios que tiene tanto la marcha como la bipedestación en sus actividades de la vida diaria. Es muy motivador el poder utilizarlo, el poder... Bueno, yo creo que lo podemos dejar... desenvolverse ella por los distintos rincones, el que pueda acceder sin... Realmente, viendo la cara de la niña, podéis ver lo que supone esto. Los que no lo veis, os podéis imaginar que realmente es un cambio pues muy importante. Es algo sencillo, es decir, no es algo tecnológico, no es algo además innovador, pero lo que sí que es innovador es que esto va a tener un precio mucho más accesible de lo que hay en el mercado, por la forma en la que se ha desarrollado. Entonces, muchas de las personas que estaban en la presentación el lunes pasado pues nos decían, gracias a este walker, que se llama walker, pues vamos a poder utilizar algo que hasta ahora no podíamos utilizar porque no estaba en nuestro alcance. Y bueno, esto es lo que os quería comentar un poco. El vídeo está disponible, es un vídeo de YouTube, se llama Walker Plus, aquellos que lo podáis ver completamente, lo queráis ver completamente, y simplemente pues terminar diciendo esto, es que yo creo que la universidad, que es donde estamos aquí, es fuente de conocimiento, fuente de energía, y desde nuestra visión, desde nuestro área, lo que estamos es impulsando realmente el trabajar conjuntamente y ser facilitadores realmente pues para trabajar en conjunto respecto de este tema. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Fabián. Pasamos el turno al siguiente representante, en este caso la Fundación Orange, don Manuel Jiménez García, director general. Muy buenos días a todos y por supuesto, esto está encendido, ¿no? Sí. Sí. Gracias a la organización por darnos cabida en esta mesa. Les confieso que escuchando a Telefónica, a Vodafone, con seguridad luego a BT, uno siente un más que legítimo orgullo de pertenecer al sector de las telecomunicaciones. Así que muchas gracias, compañeros, por todo lo que estáis haciendo por quienes más lo necesitan. Bueno, visión de los operadores sobre la RST. Sobre la RST, cuando todavía quien se cuestiona si Sócrates podía tener un amor platónico, se cuestiona también si la RSC existe de verdad, o es todo marketing. Yo le voy a dar un poquitín la de Orange, más que la de... porque evidentemente a mí me toca eso. Y antes de entrar en lo que hacemos nosotros, déjenme que divague un poquitín sobre estas siglas. La R, yo les confieso que responsabilidad es una palabra que me gusta mucho. No solamente por el concepto de lo que es ser responsable, que es hacer las cosas con cuidado, sino porque ese propio concepto, el verbo hacer, significa una acción, y una acción que por lo tanto tiene un efecto en un determinado entorno. Y también creo que responsable es una palabra que ahora está minusvalorada. Me parece que hay una cierta mojigatería acompaña a ser responsable, ¿no? Que ser responsable es aburrido, no ha nada que ver con la transgresión. Cuando yo creo que precisamente en un país como el nuestro, lo que es realmente transgresor, lo que es radicalmente diferente es hacer las cosas con cuidado y hacerlas bien. Sobre la S, ahora hay menos controversia, pero hubo una época en la que sobre la S se dudaba que debiese estar metida en estas siglas.
que si no encajaba bien, que si era reiterativa, incluso. Yo les confieso que a mí me ayuda la ESE, porque me centra en lo que nos tenemos que dedicar, me centra en a quiénes nos tenemos que dirigir, y me centra en cómo tenemos que hacer las cosas. Y porque además las cosas no siempre están tan claras. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Torreznos de tocino. Hay quien dice, ¿para qué dices de tocino? Pues mire, los torreznos en Cataluña son también un dulce. Y si me los quiero comer con unos buenos huevos fritos, pues conviene que diga torreznos de tocino. Y aunque esto va de test, déjenme que precisamente en esta mesa hable también un poquitín de la C, que he empezado con ella, ¿no? Porque aquí estamos empresas y porque la C es muy importante. En la C está el cerebro, que también empieza con C. Y en la C está algo básico, que es que esa C, que esa corporación, se crea lo que haga. Que envíe a sus empleados una idea. Y es que la responsabilidad no es un impedimento, no recorta nada, que es una actitud. Pero como en la C no mola, la quito. Fuera. Y ven, que venga la T. Y sobre la T, yo recuerdo siempre el Tecnonet del año 2008, que antes de la presentación oficial de la Fundación RST, recuerdo verles allí a Carlos Egea, que hoy nos ofrece recetas muy sanas en su perfil de LinkedIn, y recuerdo también a Enrique Varela, que estaban hablando sobre cosas de la T. Ahora vuelvo sobre la T, pero me van a permitir que haga una digresión, porque es que tengo clavado en mi cerebro aquella imagen. Me vas a perdonar, José Manuel, pero ese día Enrique llevaba una camiseta de Vodafone que le sentaba como un tiro. Entonces me he permitido traerle una camiseta de la Fundación Orange. Gana mucho con un planchado, Enrique. Pero espero que la próxima vez te la pongas esta. El negro es muy elegante. Gracias. Luego, para la clausura. Y volviendo a aquel día, yo me alegré mucho de que Carlos y Enrique hablasen de la T. Y me acuerdo que ponían como ejemplo, me acuerdo de uno de ellos, el Segway, ¿no? Y me acuerdo, y digo que me gustó lo de la T, porque a veces tendemos a hablar de la D de digital, y se me quedaría escasa, sobre todo para lo que nosotros hacemos, que ahora entraré. La T abarca, engloba a la D, mientras que la D deja fuera muchas cosas de la T. Así que enhorabuena por haber escogido la T. Y además a nosotros nos viene como anillo al dedo, se lo confieso. Porque fíjense, nosotros a lo que nosotros hacemos en el campo tecnológico, que no es todo, le llamamos tecnointegración social. Se me ha ido una. Vale. Tecnointegración social, con lo cual pues verán que no podemos estar más a gusto en este congreso, porque el enfoque casa totalmente. Al final, ser responsable socialmente a través de la tecnología tiene mucho que ver con integrar en la sociedad a través del uso de la tecnología. Bien. Aunque soy de la Fundación, quiero también decirles que en la casa se hacen muchas cosas del Departamento de Responsabilidad Corporativa. Voy a ignorar ese móvil, voy a ignorarlo. Y estas son, pues por ejemplo, tres de las... Voy a ignorarlo si lo apaga. Son tres de las cosas que se hacen desde el Departamento de Responsabilidad Corporativa. Pues por ejemplo, en el uso seguro y responsable de las tecnologías hay, me da la cifra el otro día, exactamente 258 empleados de horas, y uno más y uno menos, que han formado a 5.000 niños y niñas en el uso seguro, en el uso seguro y en las cosas buenas, regulares y malas que tiene la posibilidad de utilizar smartphones. En cuestiones de cambio climático y diseño, antes les decía que estaba muy orgulloso de pertenecer al sector de las telecomunicaciones, pero dicho eso, leía con horror, con pavor, el mes pasado en el Expansión, que este sector de los internets, los servidores y todas estas gaitas, hacemos más emisiones de CO2 que el sector de la navegación aérea. Me quedé absolutamente sorprendido, además bastante más. Bueno, pues entonces todo lo que hagamos en ese campo siempre será poco. Y por supuesto en el tema de la accesibilidad, diseño para todos, ya el compañero de Vodafone, José Manuel, ha explicado muy bien lo que ellos hacen. Bueno, pues esa es una senda en la que de alguna manera corremos territorios paralelos.
Pero bueno, si querían que les hablase de RSC, que hubiesen traído a Jesús, y como han traído de la Fundación, pues yo les voy a hablar de mi libro, ¿no? Que no es este, calma, ¿eh? Este realmente es el único libro que nosotros hacemos, pero no les voy hoy a castigar con un estudio de la radiografía de la Sociedad de Información Española. Realmente el libro del que les voy a hablar tiene además 4 capítulos solamente. Pues los que ven ahí: alfabetización digital, 2 discapacidades como la visual y la auditiva, y el autismo, especialmente el autismo, como luego les comentaré. Empecemos por la alfabetización digital, y es que creo que es socialmente responsable con T el acercar al uso de la tecnología a aquellas personas que tienen dificultades para conseguir entender cómo es ese uso. Ayer, precisamente, en esta misma sala, Borja Sora hablaba de discapacitados tecnológicos. Es que me guste mucho la palabra empleada así, pero analfabetismo digital se ha hablado tantas veces, ¿no? Hoy quizá muchos piensan que deberíamos estar hablando de habilidades adquiridas. Bueno, pues tengamos claro que hay muchas personas en las cuales su horizonte sigue siendo el acceso, el uso. Nosotros lo hacemos a través de 2 proyectos. El primero es para personas mayores que ya tienen una cierta edad, nunca mejor dicho, y este otro, la Fabiola, para mujeres inmigrantes, que está ahora mismo pues, en proceso de lanzamiento. Porque creo también que es socialmente responsable con T el incluir en las agendas de ocio de las personas con discapacidad visual y discapacidad auditiva las visitas a los museos, a los principales monumentos españoles, que puedan ir al cine, algo que para los demás es cotidiano. Tanto en este tema como en el anterior, quizá estuviésemos hablando, y a mí me gusta sacar esta polémica, ¿no? Polémica para el que la crea. Estaríamos hablando de derechos. Digo polémica porque yo lo he tenido con algunas personas. ¿Ustedes creen, les pregunto, antes de que luego nos pregunten ustedes a nosotros, ¿ustedes creen que es un derecho ir al cine? ¿No me contestan? Sí, ¿no? Bueno, pues me alegro, porque hay gente que no lo cree así. Yo creo que sí, que es un derecho ir al cine, y que es un derecho ir a un museo, y que es un derecho saber navegar. Creemos que es socialmente responsable con T, en una empresa como la nuestra, que se dedica a crear lazos de comunicación entre las personas, el que su fundación pues haga lo mismo a través de otra manera y con quizá otro tipo de personas. Nosotros estamos muy dedicados al autismo. Cuando hablamos del autismo siempre decimos, nosotros trabajamos por el autismo, testamos nuestros proyectos con personas con autismo, pero no vamos a ponerle barreras al campo. Esto puede ser utilizado por personas con discapacidad intelectual. Algunos de los proyectos están testados también con personas con parálisis cerebral e incluso con personas mayores. O sea, la imaginación al poder, por favor, ¿no? Y me voy a centrar un momentito en el tema del autismo porque es quizá al que nosotros le dedicamos más esfuerzos, ¿no? Y porque además su relación con la tecnología tiene mucho interés. Precisamente de la observación, de ver cómo interactúan con las herramientas. La salida el lanzamiento de los tablets ha sido importantísimo. En este aspecto, pues lo que hemos visto es que las personas con autismo pues se sienten atraídas por la tecnología. Esto es generalizar, ¿vale? Pero estas personas son pensadores visuales. Entonces, evidentemente, la relación con la tecnología pues les crea unos lazos que debemos aprovechar. En segundo lugar, la tecnología les da un entorno controlado. Esto es muy importante para estas personas, en las cuales la sorpresa es siempre una mala sorpresa. Si yo le doy a este teclado a la P, normalmente saldrá una P en la pantalla. Bueno, eso les tranquiliza muchísimo, ¿no? Luego, y esto vale para otras discapacidades, la tecnología es un recurso normalizado. Eso lo tenemos ya todo claro, ¿no? Todos utilizamos la tecnología de muchas maneras, de manera cotidiana. Entonces, que estas personas utilicen la tecnología ayuda de alguna manera a la integración de las mismas. Y luego, sobre la tecnología, un par de cosas que es importante que se tengan en cuenta por los que desarrollan
proyectos educativos de aprendizaje con estas personas. La tecnología, por un lado, puede ser un propio ecosistema en sí misma que integre recursos educativos y recursos de aprendizaje, y a la vez y en sentido contrario debemos entender también que existe un ecosistema en el cual la tecnología es una herramienta al servicio de ese aprendizaje, al servicio de esa educación, y que tenemos que tener en cuenta. Estamos hablando además de un trastorno con un espectro amplísimo que bueno, hay que considerar que cada herramienta puede valer para un chico, pero igual no para el lado. ¿Para qué sirve esto? No me voy a extender porque luego el moderador me mira con mala cara, pero bueno, sirve para estas cosas y para muchos más. Nosotros las herramientas de las cuales han visto los logotipos hace un instante se dirigen a bastantes de estas cosas, por supuesto a comunicación, a ocio, a aprendizaje. Sirven, les hablaba hace un momento del espectro, sirven, pues el tema de las habilidades sociales viene muy bien, por ejemplo, para personas con síndrome de Asperger, de alto funcionamiento, y estamos haciendo algún proyecto con la Universidad de Granada, por ejemplo, el Sígueme, que va dirigido a tan bajo funcionamiento que, fíjense, lo que estamos intentando es que fijen la atención. Pero claro, es que si tú no fijas la atención, difícilmente luego vas a dar el paso a utilizar los pictogramas, no digo ya al de la lectoescritura. Bien, y finalmente, también creemos que es socialmente responsable con T el utilizar las posibilidades que nos dan los medios sociales y, por supuesto, la tecnología, la técnica, para sensibilizar a la sociedad. En este aspecto, bueno, pues fuimos en su día, nos va a contar toda la historia, productores asociados de María y yo, un cortometraje sobre el cómic del mismo nombre de Miguel Gallardo. Miguel fue Premio Nacional del Cómic con esa obra, y María es su hija, y María tiene autismo. Y pues María y yo fue finalista en los premios Gaudí y en los Goya, y bueno, nos gustó aquello de la alfombra roja, y luego pues hicimos 2 cortos más, El viaje de María, siempre con Miguel, que es la visión del autismo desde un padre. Con este llegamos a ganar 6 premios, 5 de ellos en 5 festivales de cine, allá lanzados. Hicimos finalmente otro, Academia de Especialistas, este lo lanzamos el último otoño, que es una visión distinta en la que se intenta dar presencia, personalidad a la mirada, a los distintos valores de las cosas que hacen las personas con autismo, ¿no? Este es yo creo que sería un tema de lanza de esperanza. Bien, pues dicho esto, creo que efectivamente, no sé si Sócrates podía tener un amor platónico, pero sí creo que la responsabilidad social corporativa existe, que es un hecho, que ya ha pasado el tiempo de ponerla en duda, y desde luego también creo que la responsabilidad social tecnológica es hoy uno de los caminos que necesariamente necesita esta sociedad en la cual la tecnología tiene esa parte tan importante de nuestras vidas y lo que te ronda. Ellos nos han avisado antes de que el futuro era móvil. Así que, Enrique, a seguir con esto, que sabes que tienes el apoyo de muchísima gente. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Pasamos al último participante en la mesa, Emilio Valiente, de la Fundación BT. Teníamos algo... Nada, vengo a capela. Cuando quieras. Hola. Sí. Bueno, hola, buenos días. En primer lugar, gracias por la invitación. Creo que es de las primeras veces que venimos aquí a la UPM a participar en este evento. Y estoy muy contento, francamente, soy muy sorprendido. Vale. Estoy muy sorprendido y yo mi función, yo soy, bueno, me llaman director de voluntariado TIC en British Telecom. Bueno, de directores por decir algo. Se puede decir que fui el primer voluntario TIC aquí en España, hace esto ya 3 años. Y hoy en día, pues ya aproximadamente somos hay un 20% de la plantilla que son
voluntarios TIC, ¿no? Que en distintos tipos de proyectos que van y vienen, ¿no? Yo no tengo ni presentación, ni vídeo, ni nada, porque yo simplemente lo único que quiero contar es qué es lo que está pasando. O sea, lo que yo llamo... nosotros somos voluntarios a pie de obra, que yo llamo, ¿no? Y Manuel me ha dado un poco el paso, y es que hay una diferenciación entre lo que es lo que nosotros pensamos tecnológicamente, lo avanzados que estamos, y todos los terminales, todo el software que tenemos, todo lo que proponemos, y lo que podemos llamar la educación digital. En la sociedad, en el pueblo, ya no, ¿vale? Mientras que tecnológicamente, a nivel de medios, podemos decir que estamos súper avanzados, en lo que es educación digital, estamos pintando bisontes en las cuevas de las cavernas, ¿vale? Para ejemplarizarlo, voy a contar dos proyectos que iniciamos, que no tienen nada que ver en un principio, uno de ellos aquí con la UPM, que es Aula Atención Temprana, con Miguel Ángel, y otro se llama Te Veo Me Ves, que es el proyecto pues, que en principio iniciamos sobre hacer un uso seguro y responsable de Internet. Empezamos los dos proyectos en paralelo, en un principio no estaban conectados, pero según fue pasando el tiempo y según fueron las experiencias avanzando, estos proyectos los conectamos de la siguiente manera. No sé si fortuito, fue simplemente como momento base de la experiencia, ¿no? El proyecto Te Veo Me Ves es un proyecto sobre el uso seguro de Internet que iniciamos en un principio para orientarlo a educar, enseñar a los adolescentes sobre los riesgos que existe en la red y que es archiconocido, ¿no? Claro, lógicamente, si empezamos con los adolescentes, en algún momento dado nos tuvimos que plantear. También tenemos que meter a los padres en enseñarles, en explicarles, ¿no? Y no estábamos hablando de enseñar a los padres de manejar o cómo configurar un programa de control parental. ¿Por qué? Porque es que hay padres que es que nunca se han acercado nunca a un ordenador. Pero es que os voy a decir otra cosa. Es que hemos estado, por ejemplo, en colegios donde, por ejemplo, en La Moraleja, donde los chicos, los jóvenes, los adolescentes sí tienen muchos medios tecnológicos, sus padres también tienen muchos conocimientos y el concepto de brecha digital es exactamente igual que lo podemos encontrar en un instituto de Villaverde Bajo, por poner un ejemplo, donde el nivel de conocimiento y educación tecnológica de los padres es muchísimo más bajo. En el primer caso es por dejadez, simplemente. En el segundo caso es porque no están integrados con respecto a la época, no encuentran un uso, ¿vale? Siempre contamos el típico caso, ¿no? Y es, cuando yo estudiaba, o mi generación, o muchas generaciones seguramente, antiguamente, los padres hacían un esfuerzo por comprarnos una enciclopedia Larousse, pagarla cómodamente a plazos, ¿de acuerdo? Bueno, cómodamente. Si de paso venía a la televisión, ¿verdad? Y hacían este esfuerzo. ¿Por qué hacían este esfuerzo? Hacían este esfuerzo porque querían dotarnos a nosotros, a nuestros hijos, de medios para poder estudiar y estar, por ejemplo, hoy aquí. ¿De acuerdo? Hoy en día eso se traduce en que un padre hace un esfuerzo para ir a Mediamar en Reyes o en cumpleaños a comprar un ordenador de oferta, llega, lo compra, lo instala en la habitación del niño, ya sabéis, paga la SL, rigurosamente, y se va. Y no es, el ordenador por la conexión a Internet no es la enciclopedia Larousse. Lo sabemos perfectamente. Y el padre tiene la sensación de que ya ha hecho esa labor, ese esfuerzo por intentar dotar a su hijo de medios para poder estudiar. Y luego habría que pensar que ese adolescente cuándo utiliza el ordenador para estudiar, ¿no? Bien. Esto por poner un ejemplo. Por poner otra ejemplarización, Google, por ejemplo. Decimos, bueno, pues Google, cuando nosotros éramos jóvenes y estudiábamos, bueno, se sigue haciendo exactamente igual,
enseñan el método para utilizar el diccionario normal, el de toda la vida. Que curiosamente el método que nos enseñan cuando somos jóvenes es el mismo método que hemos estado y seguimos actualmente hasta que nos morimos utilizando para muchísimas cosas a lo largo de nuestra vida para clasificar y ordenar cosas. Bien, pero enseñar a buscar en Google no enseña a nadie. No enseña a nadie. No enseña a nadie a decir que hay que discernir de qué vínculo tiene información interesante, qué vínculo no tiene información interesante y por qué sale un top 10 o un top 20 en la búsqueda. ¿Vale? Y cuando tuvimos el diccionario, cuando ya aprendimos el diccionario y lo manejábamos en el colegio, etcétera, etcétera, llegaba un momento que buscábamos ciertas palabras. Pene, por ejemplo, ¿no? La que sea, me da igual. Pero ¿qué pasa si hoy ponemos pepino en el buscador de Google? Bien. Entonces, volviendo a los proyectos. Ok. El proyecto de seguridad empezamos con adolescentes, empezamos con padres. Nos encontramos realmente, según iba evolucionando este proyecto, nos encontramos realmente qué es la brecha digital. O sea, qué nivel de desconocimiento. Cuando la primera vez que empezamos a hablar de un control parental, los padres nos miraban con cara de, ¿qué me estás contando? Que yo configuro un control parental, pero ¿qué me estás contando? ¿No? Posteriormente, intentamos modular el mensaje y decir, oye, vamos a evitar la parte tecnológica, vamos a utilizar un lenguaje llano, ¿vale? Vamos a ponernos al nivel de que la gente no se entienda, porque si no aquí no pintamos nada, ¿vale? Contando esto. Y dentro de lo que es contar los riesgos nos encontramos con el caso contrario, y es que, claro, muchos padres salían en esas sesiones de me voy corriendo a casa, desenchufo el ordenador, lo meto en una caja y mi hijo ya no toca. Y tampoco es eso, porque lo que sabemos perfectamente lo que no podemos hacer es ponerle vallas al campo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, poco a poco fuimos modulando el mensaje. Y seguimos evolucionando. Y nos encontramos que lo mismo que estábamos hablando con padres y que estábamos hablando con adolescentes, pues claro, en los institutos, en los colegios, en los sitios donde íbamos a dar las charlas, eran los profesores los que nos decían, oye, venir a nosotros a darnos una charla para nosotros transmitirla a nuestros hijos, porque nos estamos encontrando casos en que los padres son los que nos responsabilizan a nosotros sobre que tenemos que educar sobre el uso seguro de Internet. Alucinante. Y los profesores se querían reforzar, evidentemente, con esto. Bueno, seguimos evolucionando en el proyecto y nos encontramos que, claro, que es que ya no son adolescentes, es que también tenemos que abordar preadolescencia. Estamos hablando ya de 11 años, de 13 años. ¿Por qué? Pues porque hacer uso también de los dispositivos. Y el método de aprendizaje, todos sabemos, es por lo que el amigo, el compañero, en el recreo me dice que vaya, vea, sin ningún orden y sin ningún criterio. Y sin ningún aspecto educativo de aprender a discernir qué vale y qué no vale en el uso. Bien. Mientras tanto, estábamos con Aula Atención Temprana, ¿vale? Que es un proyecto que va enfocado a las escuelas infantiles. Y empezamos, actualmente ya llevamos 3 escuelas infantiles. Y empezamos en Zaleo, aquí en Vallecas, que es una escuela infantil de 0 a 6, pero las otras 2 ya que hemos abordado, una en Coslada y otra en Moratalaz, son de 0 a 3, ¿vale? Y bueno, pues vino Miguel Ángel un día con nosotros y nos dijo, oye, ¿qué podemos hacer para llevar las TIC a las escuelas infantiles? Alucinante, es que estamos hablando de enseñar al niño de 0 a 3 a manejar por internet, no. De lo que estábamos hablando es de cómo poder incorporar en los planes educativos de las escuelas infantiles, los que vienen siendo al uso, por ejemplo, vamos a practicar o vamos a aprender sobre el otoño. Todos los niños tienen que traer una hoja del otoño, lo típico al uso, que se pone allí mural, luego los padres vamos y alucinamos con las hojas que han pegado nuestros hijos en el mural sobre el otoño. Digo, ¿qué pasa si para esto introducimos multimedia? Por ejemplo, imágenes, lo mismo, o sea, imágenes desde el punto de vista de capturar esas hojas en imagen, con cámaras para los niños que pueden caer al barro, en fin, todo esto que no les pasa nada. O si practican sonidos, ¿qué pasa si cogemos grabadoras y los niños capturan esos sonidos? Bien.
¿Qué pasa si cogemos esto y luego lo representamos en una pantalla y los niños propiamente ven qué es lo que han hecho? Es decir, aparte, ¿me entendéis? Aparte del trabajo normal de toda la vida, incorporar también todo esto. Incorporamos pantallas interactivas, esto ya es mucho más avanzado, con proyectores interactivos en el cual decíamos, bueno, pues el clásico ejemplo del huerto, que los niños plantan y ven cómo crece y lo van siguiendo, etcétera, etcétera. Bueno, pues ¿qué pasa si eso también se lo podemos reproducir con imágenes? O todo eso, este proceso se va grabando y los niños también lo van viendo. Bien, hasta aquí introducir TIC en lo que son el plano educativo o el currículo educativo de todos los años de una escuela infantil. Pero íbamos más allá. Y al hilo de lo que tú, Manuel, comentabas, es que también nos encontrábamos, sabéis que normalmente las escuelas infantiles tienen que incorporar por ratio un niño de integración, que se trabaja además con los equipos de aula de integración temprana, donde puede estar Asperger, puede estar autismo, puede estar, bueno, TGD, trastorno general de desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos trabajos que se hacían con los niños multimedia, o que se hacen con los niños multimedia, que son interactivos y que son a nivel de TIC, son muy estimulantes también para estos niños. O dicho de otra manera, si son muy estimulantes y muy válidos para niños de integración, también lo son evidentemente para el resto. O sea, veis cómo estamos acoplando otra parte al proyecto. Pero la cosa no queda ahí, todavía va más allá. Y es, bueno, tenemos estos trabajos, tenemos esto tal, los podemos exponer en proyectores en el colegio, en la escuela infantil, etcétera, etcétera. Pero las escuelas infantiles tienen un portal web, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué la escuela infantil no cuelga estos trabajos en el portal web? Y dice, bueno, pues, ¿con qué motivo? Pues para que lo vean los padres. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues pasa que un padre con un adolescente, un padre que ya tiene un hijo adolescente, un padre que tiene un preadolescente y donde la brecha digital en este caso ya es muy grande, el que el hijo, por ejemplo, le diga, ven, que te voy a enseñar a manejar internet, el padre dice, no, déjame que yo vengo muy cansado de trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Sin embargo, cuando estamos hablando en niños de 0 a 3 o de 0 a 6, si cuelgan sus trabajos en internet, en el portal de la escuela infantil, surge una motivación para el padre para ir a verlo. Es decir, igual que antes cogían la hoja del otoño y la llevábamos a la escuela infantil y lo veíamos y decíamos, oh, por mi niño o por mi niña, en este caso es, oye, papá, mira lo que he hecho. Y el papá tiene que intentar ir por su hijo, ir a verlo. ¿Y qué es lo que estamos buscando en ese momento? En ese momento lo que estamos buscando es que el padre se acerque a un ordenador, el padre se acerque a un portal web. ¿Y de qué estamos hablando? De empezar a trabajar ahí, a romper lo que es la brecha digital, el primer acercamiento. ¿Vale? Hay casos de escuelas infantiles donde el nivel social, los padres no tienen para tener un ordenador, a lo mejor para conectarse. Eso lo hemos vivido. Entonces, bueno, vamos a aprovechar y vamos a coger en el hall de la escuela infantil, vamos a poner unos portátiles que los sacamos de donde sea, para que los padres, cuando vayan a buscar al niño, junto con las educadoras, mira, ven que te voy a enseñar lo que ha hecho tu hijo. Y lo ven allí, en el portal web, en el ordenador. Y si el padre lo quiere enseñar o lo quiere divulgar al resto de la familia, lo va a hacer referenciar para que lo vean los abuelos, los tíos, etcétera, etcétera, para que lo vean en el portal web. ¿De acuerdo? Y ahí es donde empezamos a conectar los dos proyectos. El de decir, oye, mediante TVO-MBS y el uso seguro de Internet nos hemos encontrado con la brecha digital, pero hemos ido andando para atrás y nos hemos encontrado que es que a nivel educacional donde hay que empezar es desde el principio. ¿De acuerdo? ¿Y de qué estamos hablando? De lo de toda la vida, en definitiva. No estoy hablando de tecnología, estoy hablando de cómo hay que hacer las cosas o cómo se han hecho de toda la vida, desde los principios, desde el punto de vista de la educación. Bueno, pues yo creo que nosotros ya no solamente por la responsabilidad que tenemos dentro de las compañías a nivel de RSC,
creo que tenemos esa responsabilidad desde el punto de vista de lo privilegiados que somos por tener este conocimiento y somos una minoría. Somos una minoría, no os equivoquéis, somos una minoría. Y nada más. Muchas gracias, Emilio. Bueno, quizás nos hemos alargado un poco, simplemente... Pues me he enrollado mucho. Bueno, ya sabemos, yo os digo 8 minutos, son 15 al final o así, pero bueno, es normal sacar. Yo simplemente deciros una cosa, quiero agradecer realmente a los operadores de telecomunicaciones y de TIC de este país. Yo llevo 10 años haciendo, no muchas, pero sí algunas cosas en temas de discapacidad y algunos encuentros que se hicieron aquí hace bastantes años, los arbitral que mencioné antes, y creo que realmente es un ejemplo, aunque haya gente que luego diga que no, pero realmente es un ejemplo de cómo los operadores de telecomunicaciones, al menos en este país, se han implicado en estos temas. La responsabilidad social corporativa, el tema de la discapacidad, y creo que realmente es un ejemplo que luego no se dice, ¿no? Es decir, yo no tengo aquí ningún interés, ni soy de ninguna asociación, pero a mí me da miedo ahora mismo, pues, digamos cómo está el mercado, la dificultad que van a tener los operadores para seguir sacando dinero de la red y la facilidad que tienen otros elementos de contenidos digitales, podemos hablar de Google, podemos hablar incluso de Apple, y digamos en este caso la falta de competencia, que a lo mejor es lo que ha producido esta responsabilidad social, o de otro tipo de controles, ¿no? Incluso se habla aquí que algunas de estas empresas no pagan impuestos en España, ¿no? Entonces, bueno, simplemente creo que es un peligro, pero realmente me gustaría agradecer y disculpar un poco que lo haya hecho aquí a los operadores de telecomunicación, porque siempre han estado implicados en estos temas y realmente creo que ha sido, y lo hemos visto aquí, un avance importante para las personas con discapacidad y desde el punto de vista de responsabilidad social tecnológica. Sé que vamos retrasados y, bueno, disculparme un poco este pequeño speech, pero bueno, al menos alguna pregunta, si alguien quiere intervenir. ¿Hay alguna pregunta? Creo que he roto el diálogo con mi intervención. Pero bueno, así, ¿queréis decir alguna cosa más? ¿No? Pues si os parece pasamos a la siguiente ponencia, porque ya digo, creo que vamos un poco retrasados y así ponemos un poco al día. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos. Y bueno, lo que era en primer lugar, en segundo lugar, desearle una pronta recuperación a Miguel Ángel Valero, que era la persona que ya está moderando esta mesa y pues, como experto en temas de capacidad y accesibilidad y como profesor de esta escuela, pues como digo, era el que le tocaba. En este caso, bueno, pues dado que está con un problema de salud, pues le toca estar aquí, ¿no? Bueno, en principio, me gustaría recordar que, por lo menos desde la universidad y en concreto de esta escuela, venimos trabajando no solamente en temas tecnológicos, en este caso en las tecnologías de información y comunicaciones, como una escuela de telecomunicaciones que somos, sino también en una serie de factores humanos, en esos sin los cuales no tienen sentido estas tecnologías. Hace 7 años que pusimos en marcha en esta escuela un hogar digital accesible, que le llamamos en aquel momento, en el que se han desarrollado bastantes actividades, tanto de formación, incluso con programas ACENS desde el extranjero, con alumnos extranjero, y bastantes proyectos de I+D, algunos pues, que han sido premiados. Y bueno, pues simplemente ayer alguien mencionó aquí en la jornada de ayer uno de los mensajes que decía Google, decía que el futuro es móvil, ¿no? Decía alguien. Y efectivamente el principal interfaz que nos vamos encontrando todos es un teléfono móvil, un teléfono inteligente. Y también lo que vemos en ese hogar digital y en esas futuras Smart Cities de las que también se hablaba ayer, pues que también el control y todo el seguimiento pues será móvil o será a través de conexiones inalámbricas. En esta mesa precisamente pues tenemos a representantes de los principales operadores, al menos 3 tienen servicio de comunicaciones móviles y ahora con los móviles virtuales pues prácticamente supongo que cualquier operador de telecomunicaciones también es operador de móviles, ¿no?
y nos van a dar pues una visión de su visión de la responsabilidad social tecnológica, es decir, de cómo se relaciona la tecnología con los factores humanos de los cuales, como decíamos, somos los principales interesados, en concreto en sus empresas. Así que sin que yo tenga que seguir hablando más, le doy la palabra al primer ponente, que es el representante de Vodafone, don José Manuel Sedes, manager de responsabilidad social corporativa. Muy bien. Te dejo el sitio. Te abro la... Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, pues dar las gracias a los organizadores por invitarnos. Y en segundo lugar, decir que mi presentación va a ser muy esquemática e intentando dar una visión muy general de las cosas que hacemos desde Vodafone en el ámbito de la responsabilidad social tecnológica, de la responsabilidad social corporativa. Desde luego va a ser una visión muy rápida, muy puntual de cada uno de los temas, y si luego hay tiempo para el debate, luego pues en lo que sea turno de preguntas y respuestas, pues podemos entrar en el detalle de algunos de los temas que voy a comentar. Bueno, cuando las empresas tenemos que decidir en qué actividades vamos a trabajar en temas de responsabilidad social, lo primero que tenemos que hacer es preguntar y atender qué es lo que está pasando en el mundo. Y en el mundo hay, digamos, que dos grandes cambios. Por un lado está los retos a los que desde el punto de vista de la sostenibilidad se están enfrentando la sociedad en su conjunto, que incluye pues, temas como la biodiversidad, el cambio climático, etc. Esos retos son importantes hoy en día, pero son todavía más importantes cuando vemos las proyecciones de la ONU de lo que va a ser la evolución de la población. Estamos hablando de que para el año 2050 la previsión es que en el mundo haya pues del orden de 9.000 millones de personas, y curiosamente entonces el 85% de esos 9.000 millones de personas estarán en lo que hoy llamamos países emergentes. Eso lo que hace es que realmente nos plantea una serie de retos que tenemos que afrontar todos como conjuntamente entre empresas, gobiernos, individuos, sociedades, centros de investigación, todo el mundo, porque nadie tiene la solución a este tipo de retos a los que realmente nos enfrentamos. Nosotros solemos hablar de un concepto que se llama la hipereficiencia tecnológica o hipereficiencia basada en la tecnología, que es la única que nos puede permitir pues, dar retos, solución a esos retos de cara a ese futuro que se nos viene encima y además complicado. Si lo trasladamos a España, por ejemplo, hay otros números que conocen perfectamente, que es todo lo que tiene que ver con las personas con necesidades especiales. Estamos hablando de que casi 4 millones de personas con discapacidad. Estamos hablando de que de esas personas mayores de 65 años estamos hablando que es prácticamente un 60%, y que luego, por otra parte, realmente existen otras personas que en un momento de su vida tienen que afrontar los retos, las limitaciones que están afrontando todos los días las personas con discapacidad. Y se suele decir que un 39% de la población en algún momento de su vida tiene que afrontar esas mismas barreras por parte de la sociedad. Y si estamos hablando de personas mayores, estamos hablando de que en España hay alrededor de más de 8 millones de personas mayores de 65 años, y si estamos hablando de mayores de 55, estamos hablando ya de 12 millones de personas. Y además con un matiz importante, y es que para el año 2050 está previsto que España tenga el 35% de la población sea mayor de 65 años, siendo el segundo país más envejecido del mundo después de Japón. Con lo cual, tenemos unos retos desde el punto de vista de sostenibilidad, tenemos unos retos desde el punto de vista de personas con necesidades especiales, y los operadores, en este caso, tenemos que ofrecer soluciones. En ese marco, nosotros hemos definido una estrategia de responsabilidad social de la compañía que va orientada precisamente a utilizar el potencial de nuestros productos y de nuestros servicios precisamente para intentar dar solución a esos dos tipos de retos, los retos de la sostenibilidad y los retos de tipo social de personas con necesidades especiales. En esa slide que os planteo, nosotros solemos decir que hay una necesidad por parte de las organizaciones de aprovechar las oportunidades que estos retos nos ofrecen. Y un poco en respuesta a las teorías de Michael Porter y de Mark Kramer del valor compartido, lo que intentamos es ver cómo con nuestros productos y nuestros servicios podemos dar solución a esos grandes retos.
Nosotros estamos planteando soluciones en dos ámbitos. Por un lado, lo que son productos y servicios sociales, que son orientados a mejorar la calidad de vida de las personas, aumentar su autonomía, favorecer el envejecimiento activo, aportar seguridad, etcétera. Y luego, por otro lado, estamos proponiendo soluciones orientadas a aprovechar el potencial de nuestra tecnología para que otros sectores disminuyan su contribución al cambio climático. Y es aquí donde se encuentran soluciones de M2M, de máquina a máquina, orientadas a conceptos como las ciudades inteligentes, redes eléctricas inteligentes, logística inteligente o sistemas de producción inteligente. Entonces, son esos ámbitos en los cuales voy a rápidamente a dar un repaso por encima. Desde luego, también llevamos a cabo actividades de tipo interno de la compañía, orientadas a un comportamiento ético y responsable con la sociedad. Entonces, por ejemplo, tenemos actividades orientadas a que un menor no pueda tener acceso a contenidos inadecuados para su edad, o que, por ejemplo, estemos implementando soluciones orientadas a disminuir nuestra contribución al cambio climático, o de cara, por ejemplo, al tema de empleados, estamos favoreciendo el voluntariado corporativo, del cual espero poder exponer un vídeo de cómo la tecnología puede ayudar en situaciones de emergencias. Bueno, cuando hablaba antes de las soluciones para personas con necesidades especiales, yo tengo aquí a mi buen amigo José Manuel Azorina, que yo creo que casi todos conocéis, que es el padre de la criatura en nuestra compañía, es decir, es el que ha fomentado todo el desarrollo de productos y servicios orientados a personas con necesidades especiales. Ahí podemos incluir las personas con discapacidad visual. Nosotros en su momento, desde el año 2004, pues desarrollamos soluciones como, por ejemplo, Vodafone Speak o Talks, y lo ofrecemos a nuestros clientes. La diferencia es que, afortunadamente, después de este tiempo, ya hoy en día los fabricantes incluyen en los sistemas operativos aplicaciones que permiten precisamente para que una persona con discapacidad visual pueda hacer uso de esa tecnología. En el tema de personas con discapacidad auditiva, tenemos soluciones, tarifas especiales para este grupo de personas con discapacidad auditiva, o desarrollamos también lazos inductivos que permiten una comunicación clara y limpia para aquellas personas que utilizan un dispositivo, un audífono de bobina T. Por otra parte, también tenemos un servicio de atención específica para personas con discapacidad auditiva, de forma tal que pueden comunicarse a través de una solución vía email. Para personas mayores, pues para personas mayores tenemos soluciones orientadas a productos muy específicos, creo que algunos lo han visto aquí en la entrada, en la exposición, orientados a que personas mayores puedan hacer uso de un teléfono más sencillo, con una pantalla con números grandes, con unas teclas grandes y además con un botón de emergencia que se programa. Este servicio, este producto lleva además un servicio que se llama Vodafone Activo, por el cual proporcionamos de forma gratuita servicios asistenciales o cobertura asistencial en temas como, por ejemplo, pueda ser temas nutricionales, temas jurídicos, temas sociales, etc. Y por último, también para comentarles, por ejemplo, en personas con enfermedades crónicas, por ejemplo el Alzheimer, en España hay alrededor de 800.000 personas, pues tenemos un servicio en colaboración con la Cruz Roja, por el cual se pueden establecer para una persona cuáles son las zonas de seguridad en las cuales se puede mover, y en el caso de que se mueva fuera de esas zonas, pues salte una señal de alarma a aquella persona que es responsable de esta persona con Alzheimer. Bueno, nosotros veníamos comercializando nuestros productos y nuestros servicios para personas con necesidades especiales, y una organización de la discapacidad nos dijo: nos parece fantástico que lo estéis haciendo, pero no sé si lo sabéis, que vuestras tiendas no son accesibles. Y dijimos: pues tenéis toda la razón del mundo. Acometimos un proyecto que nos llevó 2 años y medio, que fue hacer accesibles nuestras tiendas. Fuimos la primera empresa en España en tener un certificado de accesibilidad universal de nuestras tiendas, porque hasta entonces pues existían algún que otro edificio accesible, como por ejemplo el Guggenheim o alguna playa accesible, etc. Edificios singulares. Sin embargo, no existía una red comercial de tiendas accesible. En estos momentos, el 92% de nuestras tiendas tienen este certificado de accesibilidad universal. También ponemos a disposición de las entidades del tercer sector nuestros productos y nuestros servicios. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, con el tema de mensajes solidarios, pues estamos ofreciendo a las entidades con las que colaboramos, que son más de 70,
pues la posibilidad de que puedan financiarse a través de las aportaciones, en este caso de nuestros clientes, enviando un mensaje a un número que es el 28052 y con una palabra clave que escoge cada una de las entidades, o donamos servicios, líneas de voz y de datos a las entidades